Primero que nada, mi pasión por el género, ¿no? Yo crecí y he sido toda mi vida un geek absoluto. Soy una fanática de la literatura, del cine de terror, de los cómics, de los juegos de video, de los juegos de rol. Yo he sido toda mi vida. Entonces, la gente que no me conoce personalmente y que solamente conoce mi trabajo se sorprendió muchísimo. La gente que me conoce personalmente se sorprendió nada en absoluto, porque sabían que esto iba a suceder. Es una pasión mía y eventualmente se iba a manifestar y finalmente se salida del closet con esto. Mira, creo yo que es lo que, número uno, la pone aparte de la innumerable cantidad de películas que son dramas sociales que tratan sobre la situación en México y la violencia en México. Pero es la única que lo hace desde un punto de vista fantástico, hasta ahora. Me sorprende muchísimo porque, como comentaba anteriormente, la violencia en México ya vive en el horror. O sea, ya estamos en el territorio del terror. Eh, entonces era un paso absolutamente natural que esto sucediera. Fuera de eso, Latinoamérica completo es la patria del realismo fantástico. Y como tercer lugar, México en particular, y lo dijo Breton, es el país más surrealista del mundo. Entonces era natural que esto sucediera con esta película. Creo además que permite que otro tipo de público que no necesariamente consume el drama social tenga acceso a consumir un producto que está viendo una realidad a la que a veces no se quiere mirar porque es muy fuerte. Y ponerlo dentro de un cuento, dentro de una fábula, aunque sea oscura, permite que acceda a otro público. Absolutamente, ¿no? Stephen King, que vio la película y se volvió muy fan, puso cosas muy lindas sobre ella en Twitter. En otra comunicación que tuvo decía que es un poco como It, pero porque lo es, ¿no? Es un grupo de niños con una niña al centro que acceden a este universo de monstruos, pero que es mucho más terrorífico porque los monstruos en esta son reales. Y creo que sí, que tiene sí las amenazas sobrenaturales, pero tiene definitivamente monstruos que son espantosos porque aunque se acabe la película y nos vayamos a dormir, siguen existiendo. El proceso cinematográfico es muy curioso, hay cosas que están desde el primer draft y cosas que se van descubriendo durante el proceso. Yo soy una colaboradora, me gusta tener gente conmigo que colabore y que traiga cosas que van a enriquecer la película, ¿no? De ninguna manera creo que es una labor individual el cine. Entonces yo, al armarme de mi equipo y, por ejemplo, al hablar de los grafitis, seleccionar a mi diseñadora de producción, la propuesta de los grafitis como parte de esta ciudad que crean los niños es de ella. Y entonces cuando yo lo vi, hice una conexión muy fuerte y dije, por supuesto, y eso fue el 2 más 2 junto con Shine, que es el líder que cuenta la historia del tigre, y de repente surgió todo este lenguaje de los grafitis que se convierte en un eje de la película. Y eso es a partir de la inspiración que viene del trabajo con gente muchas veces más brillante que tú mismo. Son centrales, ¿no? Creo que la película se trata en gran medida de dar una contraimagen a la imagen del cartel que tienen los medios y la imagen de la violencia que tienen los medios. Creo que hay un exceso de oferta de contenido sobre los carteles y de violencia alrededor de ellos, pero que no retrata cómo es la violencia real y lo que sucede cuando se ejerce esa violencia real. Yo no estoy en contra de la violencia en los medios, soy una gran fanática, siempre y cuando tenga un sentido y esté apuntada hacia algo. Y muchas veces es gratuito. En la película no, es una película violenta,
pero es una película que tiene violencia apuntada hacia la narración de una historia que creo que toca heridas esenciales. Por un lado. Por otro lado, creo que los niños de mi película pertenecen a una generación que vive entre pantallas y que su vida diaria está definida por pantallas. Y digo niños para no decir nosotros mismos, ya es un mucho. Entonces no podemos escaparnos. Creo que la estructura dramática y la teoría dramática y todo lo que Aristóteles pudo decir atinadamente sobre la teoría dramática ha cambiado con los teléfonos. Y la manera en la que yo aprendí a escribir una historia ya no aplica, porque cuando yo aprendí a escribir una historia, tuve ya en televisión dramas donde la villana le retenía las cartas a alguien y ya no se enteraba. Ahora ya es imposible. Las reglas han cambiado, no solamente en la ficción, sino en la realidad. Más de lo que yo me di cuenta, la realidad de las cosas es que cuando más cercanas tenemos los asuntos y los temas, a veces más ciegos somos a ellos. Yo empecé a escribir la historia pensando que estaba haciendo un retrato de una realidad muy distante a la mía y haciendo una investigación para entenderla. Y al hacer esto me di cuenta, porque me lo tuvo que señalar alguien más que me conoce muy bien, que era mi propia historia. Y entonces, ya que lo entendí y lo vi, pude hacerlo abiertamente y pude acercarme emocionalmente al conflicto. Y creo que de ahí viene muchísimo del muy afortunado éxito que ha tenido la película, porque viene de un lugar de profunda honestidad emocional y de poner el corazón en ella. Y fue precisamente porque entendí que estaba hablando de mí misma. Creo que siempre hablamos de nosotros mismos, pero en el caso de Vuelven, de Tigers, tuve la oportunidad de asumirlo, abrazarlo y irme al fondo con él. Creo que definitivamente la idea de una mujer que está tratando de pertenecer a lo que en México le llamamos un club de Toby, un club de niños, y que es rechazada y que tiene que demostrar su valía, no me es ajena, ¿no? Y no les ajena a muchísimas mujeres en muchísimos campos. Pero creo que como lo demuestra la película y como lo es el camino del héroe, se consigue. Y que muchas veces la pelea para conseguir entrar se convierte en la pelea para guiar. Y así sucede. Es muy importante decir que yo nunca he dirigido una comedia romántica. He escrito muchísimas y me negué a dirigirlas porque no es un género que a mí me parezca atractivo como lectora. No me siento con la energía de dedicarle 2 años a ello. Dirigí muchas comedias, pero no fue particularmente más difícil hacer género. Sí hubo un cierto escepticismo inicial si yo era la persona adecuada para hacer cine, entre comillas, serio. Creo que quizá el hecho de que fuera género y que no se considerase serio porque es género, fuera más sencilla esa entrada, ¿no? Creo que poco a poco estamos entendiendo que el género es un cine muy serio, como lo es la comedia. Y son, por cierto, el cine de terror y la comedia los 2 géneros más difíciles de hacer en toda la cinematografía. Totalmente, no fue una intención inicial de, voy a hacer una película como estas películas, pero cuando lo empecé a escribir me di cuenta de que iba a haber semejanzas. Sobre todo en la escritura, en el proceso de escritura con el laberinto del fauno. La niña, que es la que habita un universo fantástico mientras se enfrenta a un clima de violencia política, creo que es un paralelismo necesario. Y al pitchar mi idea, pitchar queriendo decir, al explicar de qué iba, frecuentemente me encontraba tratando de, porque es como se manejan las historias en la industria, tienes que decir,
es como tal historia encontrándose con tal otra. Siempre lo manejan así. Y yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento. Entonces mi manera de picharla era, pues es un poco Peter Pan se encuentra con los olvidados. Y eso pues no necesariamente creaba una reacción de... Y me decían, bueno, como, ¿qué película es? Y no es como muchas películas. Y de tratando de pensar como era, yo decía, bueno, es un poco como... Lo que más se parece es a Laberinto del Fauno. Laberinto del Fauno es una película de época, pero no es tan diferente en el fondo, ¿no? Un poco como... Beasts of the Southern Wild, no sé cómo le pusieron en España, las bestias del sur salvaje. Ah, vale, sí. Un poco como hay una película que se llama Las tortugas pueden volar, una película afgana. En fin, películas de niños enfrentándose a la realidad de la guerra y usando la fantasía. Yo creo que se llama Bruja Blanca, White Witch. Pero muy inicialmente yo hablaba de La Vuelta del Fauno y había claro, allá veo. Entonces, a la medida que yo iba desarrollando el guión, pues me fui asumiendo. Y es una influencia a un punto que yo no me di cuenta, sino hasta que ya estaba terminada. En algún momento me decía, bueno, está el elemento de los gises, ya terminada la película. Y yo decía, ¿y? Me decían, ¿hay gises en El Laberinto del Fauno? Y yo decía, ¿gises en me decían, y se pinta una... Y entonces me acuerdo, claro, no es casual, es que uno ve las películas y las digiere y se convierte en parte del sistema de uno. No me da ni tantita pena decir, sin embargo, que hay un plano de la película que está copiado, pero copiado por completo, no del Laberinto del Fauno, no del Espinazo del Diablo, sino de Crimson Peak, la Cumbre Roja, Escarlata. Y se lo dije a Guillermo cuando lo conocí, me sentí enfrente de él, le dije, oye Memo, confesión total, te copié un plano de tu película, muy inicial, lo cual le dio un gusto tremendo, ¿no? Porque pues, es un maestro. O sea, Guillermo para decidir un encuadre estudia la historia completa del cine. Entonces, si tú le copias a Guillermo, le estás copiando la historia completa del cine, es al mejor al que copiarle. Es una satisfacción inmesurable, te lo digo de verdad. Ha sido hacer la película. Luego la inscribí a una cantidad de festivales durante un año entero que la rechazaron todos. Y un año después, cuando ya nos dábamos por todos por vencidos y yo no quería soltar la toalla, empiezan a pasar estas cosas. Empieza a acumular los premios, recibe pues, los elogios de King y de Del Toro, que son mis héroes personales con los que crecí. Y pues es una, más allá de lo que pueda o no hacer por la carrera de uno, porque es lo menos importante, creo que esto es una demostración de que cuando haces el cine en el que crees y por el que sientes, el mundo se para a ver qué hiciste. Y que tus mismos maestros la vean y conecten con ella, pues es un poco de lo que se trata el sueño de todos nosotros y por qué hacemos lo que hacemos. Ha sido precioso. Yo no tengo padre, soy huérfana, pero nada me gustaría más que mi padre la viera. Y a falta de ello, pues está King, está Del Toro, que son muy jóvenes, que no podrían ser mis padres, pero son mis padres de otra manera, ¿no? Es pues lo mejor que puedo encontrar en vida. Absolutamente. Guillermo cuando se sentó conmigo me dijo, oye, pues quiero hacer tu siguiente película, pero tiene que ser fantástica. Entonces me morí de risa y le dije, Guillermo, yo quiero hacer una película fantástica, ¿me entiendes? Y estamos jugando con un par de ideas que pues, a mí me tienen muy emocionada y la decisión de ambos es hacerlo con paciencia, no hay ninguna prisa, los guiones están cuando están. Si los apresuras no salen las películas como deben salir. Creo que parte de por qué ha conectado esta película como ha conectado es porque se le dio su tiempo de maduración y porque se le dio un guión y porque se le dio en postproducción. La película se editó un año entero y dábamos pausas y le enseñábamos y pensábamos y volvíamos y cambió muchísimo en ese tiempo y creo que por eso llegó donde está ahora. No creo en otra manera de hacer película.